Hola, soy Elizabeth Montoya, soy profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y representante del Comité Festival de Matemáticas de la Sociedad Matemática de Chile. Les doy la bienvenida a la octava versión del festival, la que tiene por finalidad poner al alcance de todo público la matemática en forma lúdica. Es una actividad de divulgación de la matemática de gran alcance en Chile, por su carácter itinerante, bajo la modalidad de una intervención pública en alguna ciudad de este largo país, donde el mundo matemático sale de las universidades con diversos stands de juegos y actividades para que la gente simplemente disfrute la matemática. Esta versión se realizaría en Arica y producto de la pandemia decidimos hacerla en línea. Esta es nuestra primera versión, con invitados de gran renombre internacional en la divulgación matemática. Cada vez que comenzábamos un festival, nos decíamos, ojalá que el tiempo nos acompañe, con la lluvia de Chiloé, con el frío de Valdivia, con el viento de Valparaíso. Bueno, hoy día decimos, ojalá que Internet nos acompañe en esta tarde de divulgación de la matemática. Este festival cuenta con el auspicio de Explora y es patrocinado por la Sociedad Matemática de Chile, por la Universidad Santiago de Chile, por la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca, la Universidad Federico Santa María y la Universidad de Concepción. Dado el reconocimiento a nuestros auspiciadores, tengo el honor de presentar a nuestro primer invitado. Él no necesita mucha presentación, es Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, académico de la Universidad de La Rioja, famoso divulgador de las matemáticas, tiene un canal de YouTube llamado Derivando, que acaba de superar el 1.000.000 de suscriptores. Le doy la palabra con mucho agrado, mucho agradecimiento y nos acompaña Eduardo con la charla El cero no es un cero a la izquierda. Muchas gracias, Eduardo. Hola, bueno, muy buenas tardes allá en Chile, muy buenas noches casi aquí en España, son ahora las 8 de la noche. Y bueno, para mí es un placer estar aquí, aunque sea online, aunque sea sin poder tener el contacto directo, el contacto físico con todos vosotros, con todas vosotras. Y bueno, quiero agradecer a la organización del festival, en particular en la persona de Andrés y en la persona de Elizabeth, por haberme invitado a participar aquí y darme esta oportunidad de estar con vosotros, aunque sea en la distancia, ¿no? Entonces, voy a hablar efectivamente del cero. Voy a compartir ahora enseguida la pantalla y creo que podréis escucharme mientras yo hablo para tener una especie de guioncito sobre el cero delante y que lo podáis ver. Entonces, voy a ver si soy capaz de manejarme. Espero que sí. Para hablar de el cero no es un cero a la izquierda. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya está. El cero no es un Sí, cero a la sí, izquierda. De sí. acuerdo, muy bien. Pues vamos con ello. Yo creo que ahora si voy para adelante y para atrás sí que se verá, ¿no? Me decís si, porque claro, yo ahora no lo veo. Ajá. ¿Sí? ¿Veis el cambio? Sí, muy bien, Eduardo. Muy bien, de acuerdo. Entonces estamos con esto, ¿no? El cero no es un cero a la izquierda. Vamos a hablar sobre el cero, que es algo demasiado familiar para nosotros. Y cuando digo demasiado, no quiero decir solamente muy, sino que es demasiado familiar para nosotros. Es excesivamente familiar para nosotros, porque nos parece que el cero es como una cosa natural, algo que ha estado siempre ahí, que siempre, que es algo que pertenece, y sin embargo tiene una historia larga, una historia compleja y una historia, en cierto modo, incompleta. Es decir, cuando en Los Simpson, esta serie, Bart Simpson dice multiplícate por cero, él está haciendo una frase que lleva por detrás toda una historia larga y difícil de las matemáticas. Entonces, voy a pedir, no sé, supongo que hay algún ingeniero o alguna ingeniera en la sala o en la audiencia. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos, por favor, para no tener que oír todo lo que van a decir ahora. Y también se lo voy a pedir a los no matemáticos y a los matemáticos también se lo voy a pedir. Lo primero que vamos a hacer es un examen. Entonces voy a hacer una prueba
Tengo aquí, voy a poner 10 preguntas, voy a dejar unos minutos para que vayáis pensando en las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, a la gente que está viéndolo desde el Facebook Live del Festival de Matemáticas, a través del chat, a través de los comentarios, que yo los estoy viendo aquí, podéis dar respuesta a las preguntas que voy a enunciar ahora. Voy a pasar aquí, las voy a ir leyendo y voy a dejar 2 o 3 minutos para que la gente pueda ir dando respuestas y yo las iré viendo en el chat, ¿de acuerdo? Si me confirmáis que sí, ¿se me oye? Sí, si te Muy escuchamos bien, bien. perfecto. Entonces, vamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿El cero es par, es impar o es ninguna de las dos cosas? O las dos. Esa es la primera pregunta. Quien no sepa esta debería salirse de la sala y flagelarse en algún momento de la tarde. Bien, la segunda pregunta es, ¿el cero es primo o no es primo? ¿Es un número primo el cero o no lo es? La tercera, ¿cuánto es la suma de un conjunto vacío de elementos? Si uno suma los elementos de un conjunto vacío, da cero, da una cosa distinta. La cuarta es cuánto es el producto de un conjunto vacío de elementos. Si yo tomo el conjunto vacío de elementos y los multiplico, ¿cuál es el resultado? Quinta, ¿cuál es el factorial de cero? Sexta, ¿cuánto es 2 elevado a cero? Séptima, ¿cuánto es 0 elevado a cero? La octava, ¿cuánto es el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas? La novena, ¿es el cero un número natural? Y la décima, ¿cuánto es 2 dividido entre 0? Y para tener puntos extra, vamos a contestar a la pregunta, ¿cuánto es 0 dividido entre 0? Entonces, la forma de contestar va a ser en el chat y indicáis primero el número de la pregunta y después la respuesta. No pongáis la respuesta 1 sin decir a qué, o 0, sin decir a qué pregunta contestáis. Entonces voy a dar 3-4 minutos y voy a ir fijándome en las respuestas que aparecen en el chat a las preguntas. Por favor, poned el número de pregunta y después la respuesta. Porque estoy viendo gente que va contestando pero sin decir el número de pregunta. Hay una pregunta que dice indefinido, una respuesta que pone indefinido, pero ¿a qué pregunta es la respuesta? Eso es. Lourdes Guevara acaba de contestar el 1 que es par y 2 que no es primo. Bueno, vamos a ver, dejo unos minutitos. Bien, ya veo que la gente va contestando con el número de pregunta y todo. Esa es la idea. Así vamos a hacerlo. Bien, la gente ya está contestando la primera pregunta. Vamos a ir pasando algo más de la primera y segunda, ¿eh? Muy bien. Tenemos respuestas a la primera y a la segunda respuesta, pero a la primera y segunda pregunta, pero nadie está contestando a las preguntas de abajo, ¿eh? No sé si es que no os atrevéis. Lo podéis hacer en un cuaderno y después las podemos contestar. Al final de la charla los contestaré. No, no hay pregunta número 0. Bien, ahí veo que hay mucha gente respondiendo. Genial. Tenemos a gente discutiendo sobre si el cero es natural o no, que es la pregunta 9. En un minutito más sigo adelante. Y luego volveremos a las preguntas. No, no valen respuestas de depende con quién hables. Mójense, por favor. Tomen opción.
Hay quien dice que no cree que el 0 sea un número. Vamos a discutirlo ahora o vamos a hablar un poquito de eso ahora. Bueno, vamos a ir para adelante. Podéis seguir contestando las preguntas. Ya las voy a quitar de la presentación para, para avanzar yo con la presentación, pero podéis almacenarlas, hacer una captura de pantalla o así, por si alguien quiere seguir contestando las preguntas. Entonces, vamos para adelante. Cuando decía que Bart Simpson dice multiplicate por 0 y está haciendo referencia a un proceso largo en la historia, vamos a ver que el 0 tiene una historia larga porque el 0 es varias cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del 0, hablamos de un producto bastante elaborado del pensamiento humano que nos ha permitido progresar bastante en algunas materias y sobre todo, bueno, en concreto en matemáticas, pero también en física, en ingeniería, etcétera, y todas aquellas que hacen uso de las matemáticas y que no fue fácil de obtener. Entonces vamos a ver por qué el 0 es al menos 3 cosas y voy a ver un poco la historia de esas 3 cosas. En primer lugar, la parte primera en la historia del 0 es que el 0 es una cantidad nula. Es decir, cualquiera que aprendió a contar, cualquier civilización que aprendió a contar, tuvo un uso del 0. Y aunque no sea nada más que una palabra para significar aquí no hay nada. Entonces, digamos que en este primer uso del 0, que sería el uso más básico, el 0 es equivalente a la palabra nada. Así lo tuvieron los romanos y así lo tuvo cualquier civilización que contó de alguna forma, que tuvo una gestión de la cantidad. A mí me gusta decir muchas veces que nosotros somos los hijos de aquellos que aprendieron a contar, porque aquí tenéis una de los primeros signos o el primer signo conocido de conteo en la especie Sapiens, y cualquier civilización que aprendió a contar pudo tener ventaja en algunas situaciones, ¿no? Porque si por ejemplo tenían que enfrentarse dos grupos de sapiens y uno de ellos sabía contar y el otro no, el que sabía contar podía decidir si ellos tenían más efectivos, más personas, más miembros para poder atacar a la otra tribu o defenderse, o al revés, y entonces tomar una acción en concordancia, ¿no? En si podían atacar si eran más, o si veían que eran menos o bastantes menos, podían huir. Así que de alguna forma los que supieron contar tenían más oportunidades de sobrevivir, y por eso a mí me gusta decir esto, ¿no? Que somos hijos de aquellos que aprendieron a contar. Así que el primer uso del 0 es que es una cantidad nula. Y ese fue el 0 que tuvieron los romanos y que tuvieron varias civilizaciones antiguas. Básicamente todas las culturas que han aprendido a contar tienen una forma de decir aquí no hay nada. O me he quedado sin nada, o esto está sin ningún elemento, ¿no? Entonces, este es un uso antiguo, muy, muy antiguo, y que, bueno, de alguna forma está atestiguado desde casi el inicio de la humanidad. Un segundo uso, que es mucho menos evidente, es que es el 0 posicional. Es decir, el 0 como formando parte de un sistema de numeración posicional. Los sistemas de numeración posicionales han surgido en la historia en distintas culturas, y todas las culturas que han tenido un sistema de notación posicional lo han podido desarrollar de una forma exitosa solamente si contaban con un 0 para indicar una posición en la que no había ningún elemento. Por ejemplo, para distinguir 202 de 22, yo tengo que indicar que en el lugar de las decenas, en el número 202, no hay ninguna decena. Tengo 2 centenas, ninguna decena, 2 unidades. Sin embargo, en el 22 tengo 2 decenas y 2 unidades. Así que soy capaz de distinguir 202 en nuestro sistema decimal, 202 y 22, porque tengo un 0, tengo un signo para indicar en esta posición no hay nada. Los primeros históricamente que hicieron uso de este 0 posicional fueron las culturas babilonias de Mesopotamia. Así que a ellos les debemos de alguna forma el origen del 0 posicional, que ya es un uso del 0 más elaborado que solamente indicar una cantidad nula. Indica una cantidad nula en una determinada posición. Al principio, los babilonios, los mesopotamios, utilizaban un hueco para indicar el 0, indicar la ausencia en una determinada posición. Pero eso es claramente insuficiente porque es expresivamente muy, muy poco eficiente. Porque imaginaos que en lugar de tener un signo 0 yo tuviera un huequito.
vale, ¿cómo sé distinguir entre 200.000 2 y 2.000.000 2? ¿Cuál es la medida exacta del huequito? ¿Cómo sé si ahí hay 4, 5 o 6 huecos? Es difícil, es ambiguo, entonces el uso de un símbolo es mucho más útil y es mucho más práctico. De forma absolutamente independiente, la cultura maya tuvo también un desarrollo del cero posicional. La cultura maya tuvo un sistema de numeración también posicional en base 20 en lugar de en base 10 como tenemos nosotros o en lugar de en base 60 como tenían los mesopotamios. Y también utilizaron un cero. Ahí tenéis el símbolo, que es una especie de conchita, una especie de concha, una especie de cáscara, para indicar el cero posicional, que en esa posición dentro del sistema numérico posicional no hay nada. Así que de forma absolutamente independiente, la civilización maya y la civilización babilónica desarrollaron el cero posicional. El cero posicional, así como un circulito, aparece por primera vez en la India. Es el dibujo que tenéis ahí, el gráfico que tenéis en el extremo derecho de esta diapositiva que estoy poniendo ahora. No se sabe exactamente cómo llegó a la India el cero posicional, muy probablemente vino traído de Babilonia directamente o quizá con esto se conjetura o que podían haber sido, que podía haber venido desde China. En China, hasta donde yo sé, no hay un uso posicional del cero previo al uso de la India, pero como mucha de la matemática india proviene también de la matemática china, pues es posible que los chinos tuvieran un cero posicional, aunque ya os digo que no es seguro. Así que, primera parte de la historia del cero, por recapitular, primera parte de la historia del cero, el cero como una cantidad nula, pues eso lo tienen todas las culturas que hayan tenido un conteo. El cero como un lugar dentro del sistema posicional, con un símbolo, es muy importante, con un símbolo, no solamente un espacio, Babilonia y los mayas de forma independiente, y quizá los indios provenientes de los chinos, pero seguro Babilonia y los mayas. ¿Qué ocurre? Que la matemática babilónica mesopotámica tuvo herederos, a través de la India sobre todo, y de la India llega a nosotros a través de los árabes, y la matemática maya no tuvo herederos. Digamos, la cultura maya no dejó herederos en la parte matemática, de forma que nadie heredó después de ellos este sistema posicional. Así que a nosotros ha llegado desde Babilonia y no desde los mayas. La tercera parte, he dicho que la historia del cero tenía 3 partes. La tercera parte, bueno, aquí tenéis, perdonad antes de pasar ahí, una especie de esquema gráfico de cómo podría ser, ¿no? A Europa y a partir de Europa a la matemática moderna llega desde los árabes, a los árabes llega desde la India, a la India muy probablemente desde los babilonios y de una forma muy incierta y muy desconocida si es que lo hizo desde China, y luego por otro lado y sin contacto con los babilonios llega a los mayas. Es decir, los mayas no aprendieron el uso del cero de los babilonios porque no tuvieron contacto y tampoco tuvieron descendencia en el uso de este cero, ¿no? Así que esta sería un poco la historia del cero posicional. La tercera parte, como veis ahí, tenemos un hombre de la India, parece el Mahatma Gandhi, pero no lo es, y viene su nombre en sánscrito. Para quien no sepa leer sánscrito, ahí pone Brahmagupta. Entonces, la tercera parte es el cero como un número. Brahmagupta, en el siglo VII de nuestra era, en su aritmética, introdujo el cero como un elemento más de la aritmética, es decir, como un número con el que podemos hacer operaciones. Por eso decía que cuando Bart Simpson dice multiplícate por cero, él está utilizando el cero como número. No es la parte 2, no es solamente un cero posicional, no es la parte 1, no es solamente indicar una cantidad nula, sino que está jugando con el cero como un número por el que puedo multiplicar, al que puedo someter las operaciones de la aritmética. Y eso se lo debemos a Brahmagupta en la India en el siglo VII. Y a través de Brahmagupta llega a los árabes y a partir de los árabes llega a nosotros. Llega a nosotros, llega a Europa y a partir de Europa llega a la matemática moderna, esta matemática unificada, llega a través de Fibonacci. Había habido algún intento previo de llegada del cero. De hecho, en España hay el Códice Vigilano, en el siglo IX, aparecen ahí los números arábigos, que son los que nosotros usamos, y aparecen todos los dígitos que nosotros utilizamos escritos de derecha a izquierda, pero no aparece el cero. El cero entra en Europa con Fibonacci.
con Leonardo de Pisa. Y entra en el siglo XII. Es decir, Europa llega tardísimo a la historia del cero. Otras civilizaciones lo utilizaron mucho antes y lo manejaron con todo el poder que tiene el cero mucho antes. De hecho, toda la matemática griega se hace sin el cero y tiene algunos problemas que ahora comentaré. La matemática griega por el uso del cero, que es el uso de los límites. Ellos descubrieron un uso funcional del cero, pero sin llegar a identificarlo con la cantidad nula. Es Brahmagupta el primero que lo hace. Él es el que dice el cero se puede sumar y deja constante la suma. El cero se puede restar, podemos restar cero, podemos multiplicar por cero, y él hace algunos intentos de dividir por cero. Él y algunos de sus sucesores hacen algunos intentos de dividir por cero, pero no llegaron a comprender realmente qué significa dividir por cero. Entonces, a través de Fibonacci, llegamos a poder utilizar el cero como un número, heredamos de Brahmagupta y entra en Occidente, en Europa, el uso del cero como número, y hoy día en la matemática moderna, en la matemática actual, todavía no tenemos un dominio total del cero. ¿Por qué? Voy a tratar de explicar esto y luego quizá en el diálogo, en las preguntas, lo podemos discutir, ¿no? Podemos hablarlo. Gestionaremos las preguntas después. Entonces, pero si alguien las quiere hacer, que las vaya poniendo o las vaya pensando para después de la charla ponerlas. ¿Por qué no tenemos un uso del cero? Mirad, por un lado está el cero aritmético, ¿no? Donde el cero de Brahmagupta, el cero de las operaciones aritméticas, que ya digo, los griegos no lo tenían, y es alucinante, a mí me parece absolutamente increíble toda la matemática que hizo Diofanto, la matemática que hizo Arquímedes, la matemática que hicieron Euclides, sin un uso real operativo del cero. Me parece maravilloso que llegaran a donde llegaron, ¿no? Pero bueno, por un lado tenemos el cero aritmético. Cuando llega el siglo XIX y las matemáticas se dan cuenta de que en los sistemas numéricos lo importante es la estructura más que los elementos de los conjuntos, y sobre todo el gran maestro de aquello que es Dedekind, que es quien nos da una formalización de los números reales, eso permite unificar la aritmética con el cálculo. Y ahí comienzan ahí comienzan las dificultades, ¿no? Porque por un lado la aritmética parece bastante clara, salvo el tema de la división, y por otro lado, en la definición de los números reales se basa y completa la definición de los números racionales, de las fracciones que nosotros usamos, que se basa en la definición de números enteros. Entonces, de los enteros vamos de los naturales, perdón, vamos a los enteros, de los enteros vamos a las fracciones, y de las fracciones, Dedekind nos envía a los números reales. Y en los números reales son los que son capaces de conectar la aritmética con el cálculo. Y ahí el cero tiene problemas, porque aparece una característica del cero que en la aritmética no tiene, que es algo así como el inverso o la cara inversa del infinito. Y el infinito no es realmente el infinito no es realmente un número, es un límite. Entonces aparece la definición de cero como límite, o el uso de cero como límite, más bien que la definición, ¿no? Y eso nos lleva a algunas de las dificultades que tenemos. En la matemática moderna, ¿cómo se plasman esas dificultades? Y lo vamos a ver ahora al repasar esas preguntas que hacía en esa especie de examen que os he puesto. Pues porque hay algunas situaciones extremas en el uso del cero, donde depende con quién hables, estaba muy bien una de las respuestas que se daban, depende más que con quién hables, en qué contexto matemático estés trabajando, podemos ver los resultados que tienen que ver con el cero de una forma o de otra, ¿no? Entonces, digamos que los algebristas, yo soy más bien algebrista, heredamos de la teoría de conjuntos y heredamos de la aritmética, y los analistas, la gente que se dedica al cálculo, hereda más bien del cálculo diferencial que viene de Newton y que viene ya antes desde Arquímedes, ¿no? Entonces vamos a ver dónde encontramos esas dificultades. Entonces voy a pasar a repasar las preguntas que planteaba, y entonces veremos un poco qué quiero decir con esto. Aquí vuelvo a poner las preguntas, ¿veis? Bueno, la primera, si el cero, voy a ir contestándolas, a ver si más o menos para y media, un poquito más, puedo terminar de contestarlas, y así tenemos un rato para preguntas, porque veo que hay muchas preguntas y así las podemos contestar y entrar en diálogo, porque hay algunas preguntas muy interesantes. Bien, por un lado, primera, ¿el cero es par, es impar o ninguna de las dos cosas? O las dos a la vez. Yo espero que esto lo tenga todo el mundo claro. El cero es par claramente, porque ¿cuáles son los números pares? Los números pares son aquellos
que en la división entera, al dividirlos entre 2, dan resto 0. Cuando uno divide un número entero cualquiera entre 2, el resto es 0 o 1. Voy a decir un número natural, un entero positivo. El resto es 0 o 1. Si es 0, el número es par, y si es 1, el número es impar. Así de claro. 0 dividido entre 2, pues cociente 0, resto 0, así que es par. Claro, y aquí hay mucha gente que me dice a veces, ya, claro, pero si divido 0 entre 3, el resto también es 0. Ya, ¿y qué? ¿Qué más da? El 6 dividido entre 3, también el resto es 0, y eso no quiere decir que sea impar ni nada de eso. Lo único que importa es el 2, dividir entre 2. Entonces el 0 es par. Si alguien no lo sabía, por favor, o sospecháis que tenéis algún vecino, algún familiar, alguien que vive en la ignorancia de que el 0 es par, pues por favor, id predicando el evangelio de la paridad del 0 allá donde os encontréis. Segundo, ¿el 0 es primo? No, el 0 no puede ser primo, porque los números primos son aquellos que tienen exactamente 2 divisores, ¿no? 2 divisores exactos. Entonces, el 7, por ejemplo, tiene 2 divisores, el 1 y el 7. El 4 tiene 3 divisores, el 1, el 2 y el 4, así que el 4 no es primo. ¿El 0 cuántos divisores tiene? Pues todos los naturales, así que tiene más de 2, por tanto el 0 no es primo claramente. Hay otras razones por las que podríamos contar que no es primo, pero desde luego no es primo. La tercera, ¿cuánto es la suma de un conjunto vacío de elementos? Es decir, si yo no sumo nada, ¿cuál es el resultado? Pues 0. Claramente, si yo no sumo nada, pues el resultado es 0. O sea que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Luego matizaré, después de contestar la 4, matizaré un poquito esto. ¿Cuánto es el producto de un conjunto vacío de elementos? Es decir, si yo no multiplico nada, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es 1. Contraintuitivamente, para mucha gente, el resultado es 1. De hecho, y aquí es donde voy a comentar la 3 y la 4 a la vez, el resultado de multiplicar un conjunto vacío de elementos es el elemento neutro del producto. Y el resultado de la suma de un conjunto vacío de elementos es el elemento neutro de la suma. Es decir, como el elemento neutro de la suma es 0, sumar un conjunto vacío de elementos da 0. Como el elemento neutro del producto es 1, del producto de números enteros, entonces el producto de un conjunto vacío de elementos es 1. Podríamos hacerlo en otros anillos o en otras estructuras, en otros conjuntos, ¿no? Por ejemplo, el resultado de multiplicar un conjunto vacío de matrices 3×3 es la matriz identidad 3×3, porque es el elemento neutro del producto de matrices 3×3. Así que, y esto tiene todo el sentido, que sea así, lo podéis ver en un vídeo de Derivando, donde hablo de esto, podéis verlo un poquito más despacio. Pero efectivamente, el producto de un conjunto vacío de elementos es el producto, el elemento neutro del producto. Bueno, ¿cuál es el factorial de 0? Pues tiene mucho que ver con las preguntas anteriores. El factorial de 0 solamente tiene sentido que sea 0 o 1. Y si uno analiza un poco, el factorial de 0 solamente tiene sentido que sea 1. Hay muchas razones para esto, pero una de ellas es que cuando uno hace, por ejemplo, la fórmula combinatoria n sobre k, el número combinatorio n sobre k, que es las formas de tomar k elementos de un conjunto de n, esto uno lo puede calcular por una fórmula muy sencilla, que es n factorial partido por n menos k factorial entre k factorial. Y, por ejemplo, si tomamos todas las formas de conseguir de elegir n elementos de un conjunto de n elementos, solamente hay una forma, que es elegirlos todos. Y eso solamente corresponde a la fórmula que he dicho, es decir, n factorial partido por n menos n, o sea, 0 factorial, dividido entre n factorial. Eso solo tiene sentido si 0 factorial es 1. Así que esa es una de las formas de demostrar eso, pero hay muchas. La 5, el factorial de 0 es 1 y solamente tiene sentido que sea 1. Ocurre lo mismo con 2 elevado a 0. Esto por las reglas de la exponencial lo podéis ver muy bien. 2 elevado a 0 es 1, claramente 1. ¿Cuánto es 0 elevado a 0? Aquí los analistas, si vemos el 0 como límite, como ese inverso del infinito, podrían decir que es una indeterminación. Si vemos 0 elevado a 0, algo así como el límite cuando x tiende a 0 de f de x elevado a g de x, donde ambas, f y g, su límite cuando x tiende a 0 es 0.
entonces es una indeterminación, porque yo puedo elegir f y g de forma que ese límite sea cualquier cosa. Pero si vamos a un uso más algebraico y más de teoría de conjuntos, yo puedo ver el 0 elevado a 0 como el número de aplicaciones del conjunto vacío en sí mismo. Y ahí tengo la aplicación vacía, que es la identidad. Así que 0 elevado a 0, desde un punto de vista algebraico y de teoría de conjuntos, es 1. Y si a mí me preguntan, yo diría que 0 elevado a 0 es 1, salvo que estemos en un contexto de funciones, en el que ese 0 elevado a 0 sea, como decía, el límite cuando x tiende a 0 de f de x elevado a g de x cuando f y g tienden a 0 al tender x a 0. Así que, en mi opinión, y bueno, en mi uso de las matemáticas, y salvo excepciones, la excepción que decía, 0 elevado a 0 es 1. También pasa lo mismo con el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas. Por las propiedades del producto, esto debe ser el elemento neutro del producto. Así que el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas es 1. Ocurre algo parecido a lo de antes cuando hablamos de si el 0 es un número natural o no. Hay dos corrientes que vienen desde el siglo XIX, que serían los naturalistas y los constructivistas. Los naturalistas dicen, bueno, el 0 no es natural porque el 0 no aparece como un elemento de la naturaleza. Sin embargo, a los constructivistas, al construir las matemáticas, no está mal que el 0 sea un número natural. Y yo creo que debe ser un número natural. Para mí el argumento fundamental, aunque es discutible, esto es una convención realmente, es que en álgebra, o por lo menos en el álgebra que yo manejo, me interesa que los enteros sean un monoide. Entonces, para tener un monoide necesito un elemento neutro para el producto. Y ese sería el 0, ¿no? Un elemento neutro para el producto. Sí, un elemento neutro para el producto. Entonces, para mí el 0 es un número natural, pero estoy dispuesto a aceptar a la gente que es más fan de los subgrupos y cree que el 0 no es un número natural. La décima, ¿cuánto es 2 dividido entre 0? Si preguntamos a Brahma Gupta y a los iniciadores de la teoría numérica del 0, nos dicen que es infinito, que es 2, que es 1, hay distintas concepciones, ¿no? Que es 0 también. Este es uno de los lugares donde, en principio, aritméticamente, 2 dividido entre 0 no está definido, así que no se puede dividir entre 0. En análisis, si interpreto el 0 como el límite de una función que tiende a 0 cuando x tiende a 0, pues también es ambiguo, porque yo puedo tender al 0 por la izquierda o por la derecha. Y no os digo nada si el dominio son los números complejos, ¿no? Pero hay una cierta intuición en la que tiene sentido afirmar que 2 dividido entre 0 es infinito. Es esa intuición en la que os decía que el 0 es de alguna forma la contraparte o el inverso del infinito. ¿Por qué? Porque si yo voy dividiendo 2 entre números cada vez más pequeños, el resultado es cada vez más grande. Entonces, si de alguna forma voy dividiendo por números tan pequeños como quiera, o más pequeños que cualquier límite que me pueda poner, que cualquier cota que me pueda poner, entonces el resultado va a ser siempre mayor y mayor y mayor que cualquier cota que me pueda poner. Es decir, que lo puedo hacer así, ¿no? Vale. Entonces, 2 dividido entre 0 realmente sería infinito, o podemos tener una intuición o podemos dar una razón para expresar 2 elevado a 0 como infinito. Aunque ya digo que aritméticamente no es correcto y que dentro del análisis tampoco es correcto. Al decirlo del número natural, creo que he dicho que el 0 era el elemento neutro para el producto, es un elemento neutro para la suma, perdón. El elemento neutro para el producto es el 1. Creo que cometí ese error porque lo ha comentado alguien en los comentarios y efectivamente, creo que me he trastabillado ahí al decirlo. Bueno, y para la pregunta extra, ¿cuánto es 0 dividido entre 0? Pues aquí nos pongamos como nos pongamos, no podemos dar una respuesta, así que sería una división. Entonces, o sea, una indeterminación. Porque podemos elegir sucesiones tendientes a 0, tanto en el numerador como en el denominador de esa fracción, de forma que el 0 pueda ser cualquier cosa. Así que veis que dentro de estas preguntas y de la pregunta extra tenemos material para la discusión. Y el 0 nos proporciona no solamente material para la discusión, sino para el aprendizaje. Yo creo que más que ponernos, en matemáticas ocurre muchas veces, más que ponernos quizá dogmáticos en el uso del 0, o cuánto es, o cómo he aprendido que yo es eso, vamos a analizar el contexto. Y yo creo que es una buena
una buena forma de actuar en matemáticas. Cuando alguien me pregunta una pregunta sobre el cero o sobre lo que sea, digo, vale, ¿en qué contexto estamos hablando? Y según el contexto podemos contestar y podemos dar una definición correcta. Así que ahora mismo veo que sigue habiendo un montón de preguntas. Voy a parar aquí, vamos a entrar en el diálogo. Antes voy a poner una diapositiva así de publicidad. Bueno, aquí tenemos un montón de cuestiones de las que podríamos entrar. Si queréis entramos después. ¿Qué significa medida nula de un conjunto? Algo que mida de área cero. Bueno, en la publicidad, aquí tenéis mi correo. Podéis escribirme este es mi correo de la universidad. Por favor, si me escribís, no me pidáis que haga tareas, no se las hago a nadie y además os insultaré si lo que percibo es que son tareas. Tampoco recibo ni contesto demostraciones del teorema de Fermat, demostraciones de la conjetura de Goldbach, demostraciones de la conjetura de Collatz y tampoco de la hipótesis de Riemann. Enviadlas a las revistas adecuadas, por favor, yo no lo voy a evaluar. Tengo aquí Big Bang Science, que es el grupo con el que hacemos monólogos científicos. Cuando se pueda volver a viajar, viajaremos por todo el mundo con nuestros monólogos científicos. Podéis seguirme en Twitter, en esta cuenta. Tengo un canal que se llama Derivando de YouTube, donde podemos hablar sobre matemáticas, solo hablar de matemáticas. Tengo una cuenta en Instagram donde casi nunca pongo fotos mías desnudo, así que si vais a buscar eso, casi nunca aparecerá nada de eso. Para lo que uso Instagram es más o menos para contar cómo es la vida de un matemático y las cosas que hago y tal. Porque he recibido así como mucha impresión de mucha gente que piensa que los matemáticos somos así como seres de luz que nos ponemos en la postura de la flor del loto en las cumbres de las montañas y recibimos teoremas directamente de los dioses. Y no siempre es así. Entonces, a veces trabajamos en pizarra, trabajamos entre nosotros, en congresos, etcétera, y eso lo pongo en Instagram, ¿no? Luego escribí 2 libros, Inteligencia Matemática, Descubre el matemático que llevas dentro, que podéis tenerlo por ahí, y también El árbol de Emmy, donde hablo de Emmy Noether, que es una de las mayores personalidades de la matemática de la historia. Para mí, una de las personas en las que más diferencia o más distancia hay entre sus logros y su reconocimiento. Y eso tuvo mucho que ver con el hecho de que ella fuera mujer. Esos son 2 libros que escribí. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podáis verme. No sé si me veis ahora. Ahora me veis a mí en lugar de la pantalla. Sí, se había visto a ti. Vale, entonces es simplemente para deciros que hay un tercer libro, que es este de aquí, Apocalipsis Matemático. Lo que ocurre es que ese aparece la semana que viene. De momento solo está este que tengo yo en mis manitas. El resto, pues, a partir de la semana que viene aparecerán por ahí. Así que, si queréis, vamos con las preguntas. No sé si gestionáis, Sí. Elizabeth, las preguntas y vamos con ellas. Y he clavado en 40 minutos. Vale, señor, gracias, muchas gracias. Si estuviéramos en forma presencial, te hubiéramos hecho un aplauso y doy los reconocimientos. Han dejado preguntas. También te quería comentar que hay gente conectada, bueno, por supuesto, de todo Chile, de México, de Argentina, de Brasil, perdón, Bolivia y Colombia. ¿Sí? Pues un saludo para todos. Sí, para todos. Para comentar en ello. Hay un par de preguntas acá que nos han hecho. Por supuesto, es extremadamente interesante y confuso a la vez hablar del cero. Sí. Y cómo la historia nos ha traído esta tremenda construcción. Por acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el origen? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es el origen de la palabra cero? Sí, el origen de la palabra cero es árabe. Es el mismo que la sifir, que es el mismo origen que la palabra cifra. Así que sí, el cero es el mismo origen que la palabra cifra. Es un origen árabe. Lo tenemos del árabe como casi tantas cosas en matemáticas que vienen del árabe. Aquí me precisan que hay de Perú, de Brasil, de Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Me precisan acá en el chat de las personas que están conectadas. Ajá. Acá hay otra consulta que dice, ¿cómo se puede sumar o multiplicar elementos de un conjunto vacío, entre paréntesis, que no existen? ¿Está definido formalmente esto? Sí, está definido formalmente y sí podemos multiplicar, o sea, podemos... realmente una de las utilidades más... Está definido formalmente, y formalmente la definición de
de la suma de un conjunto vacío de elementos es el elemento neutro de la suma en cualquier anillo. Y también el producto de cualquier conjunto vacío de elementos es el elemento neutro del producto. ¿Por qué usar eso? Va más allá de una definición, digamos, consensuada y filosófica del asunto, pues tiene un uso bastante práctico para la gente que nos dedicamos a la matemática computacional. Hay muchos procesos en matemática computacional que son recursivos, es decir, que uno lo que hace es tratar el resultado que está buscando a partir de una instancia más pequeña del mismo problema que está tratando. Por ejemplo, una de las funciones de los ejemplos más básicos de recursividad es el factorial. Cuando yo estoy calculando el factorial de n, puedo hacerlo como n, el mismo número, por el factorial de n-1, es decir, una instancia del mismo problema, pero más pequeña. Y eso, para que esa recursividad termine en algún momento, tengo que tener un caso base. Claro. Entonces, muchas veces en matemática computacional ocurre que gestionamos listas de elementos, conjuntos de elementos, y el caso base es el caso vacío, cuando no tengo ningún elemento en la lista o cuando no tengo ningún elemento del conjunto. Y entonces ese caso extremo, ese caso base, tengo que definirlo. Y si no, mi ordenador o mi programa puede no funcionar. Porque si tengo una recursividad en la que llego al caso base del conjunto vacío y no sé qué hacer, mi programa no va a funcionar. Así que nos vamos a las definiciones formales. Y las definiciones formales, si yo necesito sumar un conjunto vacío de elementos, una lista vacía de enteros, por ejemplo, sé que el resultado es 0. Y si tengo que multiplicar una lista vacía de elementos, el resultado es 1, porque es el elemento neutro del producto. Así que no solamente está formalmente definida, sino que además es muy útil en matemática computacional, por ejemplo. Vale, gracias. No alcanzamos a ver, aquí hay muchos nombres que están con claves de Facebook, pero bueno, es una pregunta que está llegando acá. Acá hay otra que es un poco más larga y dice, mira, al comienzo tú nos dijiste, los divisores de 0 son todos los naturales. Asumí entonces que no considerabas al 0 como número natural. ¿Sí? Aquí dice, por la división de 0 sobre 0, pero ahora tú nos dices que se acepta dentro de los naturales, que hay un cuestionamiento. ¿Es el 0 un divisor de 0? Entonces, ¿qué está pasando ahí, señor? Sí. Que nos viene aquí a confundir un día sábado. Claro, el 0 nos genera confusión y por tanto es una oportunidad para aprender, ¿verdad? Y para discutir y para ver cómo definimos las cosas. El 0 no es un divisor de 0, pero no porque no sea un natural, sino porque no es un divisor, porque la operación de la división en el denominador no colocamos nunca el 0. Por ejemplo, cuando definimos los racionales, decimos que es una relación de equivalencia entre pares de naturales donde el segundo en el par, el denominador, no puede ser 0, es siempre distinto de 0. Así que el 0 no es un divisor de 0, el 0 no divide a nadie, porque el 0 no es divisor de nadie, pero no porque no sea un natural, sino porque no lo consideramos para la operación de división. Así que, bueno, no hay una contradicción y así salvo el pellejo por hoy. Sabes que si estaríamos en forma presencial esto hubiese sido diferente, pero ha sido todo un esfuerzo y una oportunidad. Se nos llenó Facebook y invitaciones porque estabas y vienen, bueno, por supuesto vienen otros excelentes invitados. Fue de gran conmoción tenerte acá y me siguen soplando acá que hay gente de Guatemala, de Salvador, de Honduras, wow, de Nicaragua, de Panamá, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Portugal, de España, de Estados Unidos, de India, Costa Rica, República Dominicana, Túnez, Puerto Rico, Algeria, Canadá, oh, wow, y México. Espectacular. Para nosotros es nuestra primera vez que hacemos este festival en línea, entonces realmente es un tremendo logro y agradecerte. Oye, Eduardo, tú tienes mucho, seguramente te han hecho estas preguntas miles de veces, pero tienes un canal de YouTube que cualquiera de nosotros quisiera que nuestras clases se repitieran 10 o 15 veces viéndose. Tus videos se repiten y se repiten cientos y miles de veces en tu canal de YouTube, que es impresionante la cantidad de suscriptores que tienen.
se ven que son de 5 o 6 minutos y uno la sigue, ¿no? Pero ¿cuánto trabajo hay en 5 o 6 minutos técnicamente, matemáticamente? Porque esto no es ser simpático en divulgar matemática, hay todo un trasfondo de conceptos. Seguro te han hecho esta pregunta, pero... Sí, hay un trabajo, claro, hay un trabajo técnico y un trabajo matemático, ¿no? Yo me encargo de la parte matemática, de elaborar los guiones. Parte de mi trabajo es estar permanentemente atento a temas para tratar, a partir, por ejemplo, de las preguntas de las charlas, a partir de conversaciones que tengo, de lecturas que hago, etcétera. Es permanentemente tener las antenas preparadas para captar temas y luego interesarme en eso a partir de mi información y si no preguntar. Por ejemplo, hubo una serie que dediqué a la hipótesis de Riemann, una serie de 3 vídeos. Yo soy de álgebra conmutativa, yo no sé nada, bueno, no sé nada. Sé lo que estudié en la carrera, que es prácticamente, cuando uno entra en el océano del análisis armónico, es prácticamente nada, ¿no? Y la teoría de números, la teoría analítica de números. Entonces yo pregunté también a compañeros míos de la universidad para poder hacer un vídeo sobre la hipótesis de Riemann en el que no dijera tontadas, ¿no? No dijera tonterías o etcétera. Así que sí hay una formación matemática, hay una búsqueda de información, estudio, etcétera. Y la parte técnica no la hago yo. La parte técnica hay una productora, porque si no yo no tendría vida, no podría hacer otra cosa nada más que el canal. Y yo me dedico a la investigación y a la docencia sobre todo, entonces puedo mantener la investigación y la docencia y el canal porque hay una parte técnica, hay un equipo técnico, una productora que se encarga de la filmación, del montaje de los vídeos, etcétera. Ellos luego cuando tienen el vídeo montado me lo pasan para yo poder ver si hay alguna rata, aunque hay a veces que se me escapa alguna rata, algún error, y eso pues bueno, me da mucha pena, pero a veces ocurre. Veo que me preguntaban por ahí, lo veo en el chat y aprovecho Sí, ya que estamos hablando sí. de derivando, me preguntan sobre de qué va el libro nuevo de Apocalipsis Matemático, porque precisamente va sobre derivando. Son muchos de los temas que aparecen en derivando, pero tratados un poquito más, con un poquito más de calma. No voy a decir con más profundidad, porque realmente es tanto derivando como el libro son una invitación a celebrar las matemáticas, una invitación a generar interés sobre las matemáticas, a celebrarlas, a ver su belleza, su diversión, su interés, y da pequeñas píldoras, igual que hace derivando, para luego a partir de ahí desarrollarlas más, ¿no? Entonces el vídeo es una versión, o sea, el libro es una versión en libro de derivando, así que hay muchos temas que han aparecido en derivando, esto del cero, por ejemplo, aparece ahí en el libro, está escrito de una forma pues amena, ¿no? Divertida, y sirve para eso. Es una invitación al disfrute de las matemáticas y Ujú, digamos que es una versión en libro de derivando. ujú, gracias. Acá hay otras preguntas, volvamos al cero que apareció en estas tablas. Impresionante cómo la historia se muestra, nos muestra este número, como nos dijiste en un momento, como cantidad nula, como una cuestión posicional, cuestión. Sí. Acá nos dice, y aquí sale el nombre acá de Eduardo Fernández, dice, la noción de cero aparece también a partir de la necesidad de contar y se puede hacer álgebra incluyendo a los naturales. A los naturales el cero, a ver la pregunta, dice, ¿y se Sí. puede hacer álgebra incluyendo a los naturales el cero? A ver Sí, si... sí, es un poquito lo que contábamos en la historia, ¿no? La primera parte, el cero como un elemento para el conteo, para contar la necesidad nula, pues sí, yo creo que todas las civilizaciones que han contado han tenido el cero. Y en cuanto al álgebra, sí, claro, se puede hacer álgebra. De hecho, cuando en el siglo XIX el álgebra adquiere madurez, sobre todo a partir del trabajo de Galois, y nos fijamos en la estructura más allá de los elementos, y bueno, y ahí el trabajo de Hilbert y de Emmy Noether son decisivos para dar a la estructura algebraica el protagonismo que tiene ahora en la historia, aunque todos ellos, y sobre todo Emmy Noether, se basaban en el gran trabajo que hizo Dedekind. Emmy Noether decía, todo está en Dedekind. Probablemente con una muestra de humildad de ella, pero también con gran verdad, ¿no? Porque Dedekind formalizó mucho el álgebra. Así que sí, efectivamente se puede hacer álgebra utilizando al cero como parte de los naturales. Lo que decía es la diferencia entre considerar que los naturales son un monoide o un semigrupo. También esto, aunque sean como palabrotas, está también derivando contado, así que lo podéis ver más despacio, ¿no? Hay un vídeo sobre si el cero es natural o no. Y sí, efectivamente es un punto muy importante en el álgebra, en el tratamiento del álgebra, porque el cero, pues eso, es el elemento neutro de la suma que es básico para hacer
aritmética ahora mismo, desde Brahmagupta, y para hacer álgebra. Acá hay dos preguntas con dos extremos distintos. Dice, ¿cuál es tu número favorito? ¿Por qué? ¿Para qué la computación cuántica? ¿Y cómo va a cambiar el escenario futuro de nuestras vidas? Y después se nota una pregunta un poco más técnica de Octavio Pérez. Dice, ¿sería suficiente decir que el producto de elementos de un conjunto vacío debe ser el neutro del producto para tener consistencia algebraica? Ahí está escrita en el chat, a ver, está. Vale, sí. Y después tu número Contesto primero favorito. la pregunta de Octavio. Contesto primero la pregunta de Octavio. Efectivamente, el cero debe ser el producto. Bueno, el producto de elementos de un conjunto vacío debe ser el elemento neutro del producto. Eso debe ser así en cualquier estructura algebraica. Cuando tenemos los enteros, pues el elemento neutro es el 1, así que el producto de elementos vacíos, de un conjunto vacío de elementos, debe ser el 1. Pero si tenemos otra estructura, pues debe ser el elemento neutro del producto, la que sea. Por ejemplo, como decía, si tenemos un conjunto vacío, pero ese conjunto sabemos que es de matrices 3×3, pues el elemento neutro del producto de matrices 3×3 es la matriz unidad. Así que el producto de un conjunto vacío de matrices 3×3 es la unidad. Esto es muy útil cuando estamos programando, cuando tenemos un sistema de cálculo algebraico y yo sé que estoy en una lista de matrices 3×3 y mi caso base es la lista vacía, entonces tengo que definir su producto como la matriz unidad 3×3, es decir, el elemento neutro del producto. Así que sí, es fundamental definirlo así. En cuanto a las otras dos preguntas, ¿cuál es mi número favorito? Mi número favorito va cambiando cada año. Este año es el 28 y es porque es el menor número que es perfecto y feliz a la vez. Así que, bueno, ahí os dejo para que busquéis la definición de número perfecto y la definición de número feliz. El 28 es el menor número que es perfecto y feliz a la vez. Y en cuanto a la computación cuántica sería largo explicarlo ahora, pero bueno, es un uso de las propiedades cuánticas de la materia para hacer computación. La teoría está muy bien establecida y hay una teoría muy buena para hacer computación cuántica que extiende la computación clásica en el sentido de que cualquier circuito lógico clásico puede ser calculado mediante un computador cuántico, pero hay cosas que van más allá. ¿Y el uso va a cambiar el escenario futuro de nuestras vidas? Es posible que sí, de hecho ya lo está cambiando. Está de alguna forma mejorando el uso de algunos algoritmos, por ejemplo para inteligencia artificial o para optimización. Eso ya está empezando a ocurrir. Y podría, si llegan a construirse ordenadores cuánticos suficientemente poderosos, podría llegar a cambiar, por ejemplo, toda la criptografía. Si existe un algoritmo que es capaz de factorizar, un algoritmo cuántico que es capaz de factorizar enteros en tiempo polinomial, y eso sería un cambio para toda la criptografía tal como la conocemos. Pero no sería el fin de la criptografía, sería un cambio, porque existen otros modelos de criptografía que no pueden ser craqueados, vamos a decirlo así, fácilmente por un ordenador cuántico, así que estamos seguros si alguien está preocupado por eso. Sí, parece que se repite la pregunta, pero bueno, con todo este tema de pandemia, ojalá que llegue pronto tu libro. Nos dicen acá de qué se basa, pero parece que ya te la respondiste, ¿no? Si puede entrar a la sala de clases y a qué edad se puede comenzar a leer. Por ahí cautivaste un público nuevamente. Sí, la edad sería la misma que para derivando, es decir, cualquier persona adolescente o incluso un niño que ya sea aficionado a leer y tenga interés por estas cosas, lo podría leer. Es difícil decir cuál es la edad de un libro, la edad para un libro. Y en cuanto a la pandemia, veo que había algunas personas reclamando algo de matemáticas y pandemia de COVID, sí que hice un vídeo sobre eso, más que explicando los detalles, explicando en cuáles ámbitos relacionados con la pandemia se utilizan matemáticas. Con la enfermedad y con la pandemia, que son dos cosas distintas, ¿no? Cómo comprender la enfermedad a nivel biológico, se usan muchos modelos matemáticos, y cómo gestionar los recursos en una pandemia como la que estamos, pues también hay muchos modelos matemáticos. Así que hay muchísimas matemáticas detrás de cada cosa que hacemos y también
en esta pandemia que nos ha tocado vivir. Eduardo, llegó el tiempo de decirte gracias, seguiremos conectados. Eh, sabemos que España estuvo duro el tema de la enfermedad, ha sido duro también para nuestros países en Latinoamérica. Esto, para los que nos gusta la matemática, es un deleite, un disfrute, y hay muchos conectados acá, a nombre de la Sociedad de Matemática, a nombre del comité organizador, a nombre de muchos que te siguen. Te doy un gran abrazo, y agradecimientos por tu presentación. Bueno, Y será hasta pronto, nuevamente en Chile, pero esperamos tenerte por acá. espero ¿Sí? que sea pronto, sí. Y bueno, cuidaos mucho y muchísimas gracias. Gracias, chao. Yo Chao. me quedo un momento, te aplaudimos. Me quedo un momento para hacer un pase. Vamos a mostrar quizás un par de imágenes, no sé si hay un poco de tiempo, y va a entrar nuestro próximo presentador. Así que yo me despido hasta una próxima oportunidad.